Buenas tardes, soy Francisco Lozano. Vamos a hablar de cardiopatía isquémica en fisiopatología. Uno de los temas que suele causar hasta cierto punto, no sé cómo explicarlo, pero muchas veces queremos complicarlo de más cuando en realidad es sencillo y si lo limitamos y lo simplificamos podemos entender la fisiopatología y las bases del tratamiento de la cardiopatía isquémica. Vamos a hablar principalmente de aporte y demanda, fisiopatología de la isquemia y las consecuencias de la isquemia. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón secundaria a la isquemia, ¿no? Y cuando estoy hablando de la isquemia, estoy hablando de la isquemia del miocardio. Entonces, el miocardio tiene muchas funciones que ustedes conocen, ¿no? El miocardio se encarga de la función de bomba del corazón y por lo tanto esa bomba, ese miocardio, ese ventrículo, esa aurícula se tienen que contraer y mover la sangre por las diferentes cavidades del corazón. Al mismo tiempo, el ventrículo izquierdo se encarga de bombear la sangre hacia la aorta y de ahí a la circulación sistémica y que va a irrigar a los tejidos que lo necesitan. Entonces se imaginarán que ese músculo del corazón, ese miocardio, necesita mucho oxígeno para funcionar. ¿Y cuáles son las arterias que irrigan al corazón, al miocardio? Pues son las arterias coronarias. Entonces el miocardio gasta oxígeno y ese oxígeno tiene que llegar de un lado, ¿no? Y llega de las arterias coronarias. Entonces siempre tiene que haber, como vemos aquí, un equilibrio, ¿sí? Entre lo que le llega, entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, lo que le llega al miocardio debe ser igual a lo que el miocardio demanda. Entonces, vamos a ver que la base de la cardiopatía isquémica y de muchos de los temas de las siguientes presentaciones es eso, el aporte contra la demanda. Y por ejemplo, si la demanda aumenta y el aporte se queda igual, ¿qué le va a empezar a pasar al corazón? ¿Qué le va a empezar a pasar al miocardio? Pues va a sufrir, va a empezar a sufrir. Sí, va a tener lo que se le conoce como hipoxia, ¿no? Y finalmente, esas células pueden llegar a necrosis y es lo que se le conoce como infarto. Entonces, vamos a ver los dos determinantes, los del aporte y los de la demanda, y vamos a ver unos ejemplos de las enfermedades más comunes donde podemos aplicar esto. Y para eso, quiero que se pongan a pensar y pongan a pensar en uno de los escenarios más comunes que existen, la activación del sistema nervioso simpático. La activación del sistema nervioso simpático lleva a la liberación de los mediadores como las catecolaminas, la noradrenalina posináptica, de las postganglionares, etc. Y entonces vas a decir, pues ¿qué va a pasar aquí? Cuando se activa el simpático, por ejemplo, un susto, situaciones de estrés, estoy haciendo un examen, estoy muy asustado, se libera la noradrenalina y adrenalina y se activan los receptores beta 1 del corazón, ¿no? Y como ustedes saben, los receptores beta 1 en el corazón aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractibilidad. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Va a aumentar la demanda de oxígeno. Y entonces esa demanda de oxígeno va a necesitar un mayor aporte de oxígeno. Y bueno, la consecuencia de un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractibilidad, pues va a hacer que aumente el gasto cardíaco. Y como ustedes ya saben, la primera rama de la aorta es las coronarias y bueno, esto va a llegar a aumentar el flujo sanguíneo coronario y finalmente va a aumentar la presión perfusión coronaria y finalmente va a aumentar el aporte de oxígeno. Pero ¿qué pasa si tengo un problema, no? ¿Qué pasa si tengo algún problema ahí?
Al mismo tiempo, quiero que recuerden ustedes que mientras más trabaja un músculo, mientras más trabaja el músculo, un músculo que está trabajando más va a liberar hidrógenos, va a liberar CO2, va a liberar adenosina. Y estos, ¿qué van a hacer? Van a relajar los esfínteres de las arteriolas coronarias y van a disminuir la resistencia, y al disminuir la resistencia va a aumentar aún más el aporte de oxígeno. Entonces, en condiciones normales, el corazón, cuando se activa el simpático, va a necesitar más oxígeno, aumentar su demanda, ¿no? Miocárdica de oxígeno. Pero si el corazón, el miocardio y las arterias coronarias están sanas, el aporte de oxígeno también debe aumentar. Entonces, normalmente no debería pasar nada, ¿no? ¿Qué pasa si se altera el aporte, no? Vamos a ver que el aporte de oxígeno al miocardio depende de dos cosas. Número uno, de cuánto oxígeno tiene la sangre, y número dos, de cuánta sangre le llega al miocardio. Y entonces, el número uno, piensa en los mecanismos de hipoxemia. Siempre piensa en los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Piensas en los mecanismos de hipoxemia, piensas en tu desequilibrio de ventilación-perfusión, alteración de la difusión, shunt. O puedes pensar también en la hemoglobina, ¿no? ¿Cuánta sangre tiene la hemoglobina, no? Entonces piensa en tus mecanismos de hipoxemia, piensa en tu hemoglobina y todo lo que puede afectar la cantidad de oxígeno que pueda transportar esa hemoglobina. Número dos, y es el que principalmente nos vamos a enfocar en los temas que siguen, es el flujo sanguíneo coronario. Y el flujo sanguíneo coronario depende de dos cosas: de la presión de perfusión coronaria y de la resistencia vascular coronaria. Es decir, cuánta sangre le está llegando y qué pudiera evitar que la sangre le llegue, ¿no? Entonces, la presión de perfusión coronaria depende principalmente del gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, cuánta sangre llega a la aorta, y de la aorta llega a las coronarias. Y la resistencia vascular coronaria, ahí sí es donde podemos tener algunos problemas. Puede depender del tono de esas arterias, dependiendo de si está activado el simpático, la autorregulación, que es lo que mencionamos en la diapositiva pasada, que si el músculo está trabajando, empieza a producir su CO2, su adenosina, y produce vasodilatación, y eso aumenta el flujo, o alguna compresión externa. Y cuando estamos hablando de una compresión externa, estamos hablando de aterosclerosis, ¿no? Es decir, que las arterias coronarias tengan una placa y que la luz esté más cerrada, ¿no? Entonces, si las arterias coronarias tienen una placa de ateroma, la luz va a ser más pequeña, y mientras más pequeña es la luz, más va a ser la resistencia y menos va a ser el aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, cualquiera de estas cosas puede disminuir el aporte. Si está alterada, puede disminuir el aporte miocárdico de oxígeno, y por lo tanto puede causar isquemia que puede llegar a necrosis. Y ahora pasaremos a la demanda, una de las partes que es también sencilla, que hace que el miocardio necesite más oxígeno. Y piensa en el miocardio como si fuera cualquier músculo, ¿no? Mientras más lo usas y mientras más fuerza se tiene que vencer, ¿sí? Más oxígeno va a gastar, ¿sí? Entonces, la contractibilidad, ¿no? Muy importante la contractibilidad, que yo es el que siempre pongo número uno. La contractibilidad principalmente depende del simpático, ¿sí? Del tono simpático, de la activación de los receptores beta 1, también de cuánto músculo hay, ¿no? Del número de fibras y del número de calcio y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la contractibilidad, mientras más contráctil, más inotrópicamente positivo esté ese miocardio, más contractibilidad tiene y por lo tanto más oxígeno va a gastar. Número 2, la frecuencia cardíaca, simpático también. Piensa en el simpático, piensa en situaciones que aumenten la frecuencia cardíaca. Esas situaciones que aumenten la frecuencia cardíaca va a hacer que aumente la demanda miocardial de oxígeno. Y número 3, que es el que a veces nos causa controversia, es el estrés parietal. Si el músculo se está contrayendo contra una fuerza muy elevada, aumenta el estrés parietal. Es decir, vean al estrés parietal como si fuera la poscarga, es la fuerza contra la que se está contrayendo.
Y entonces imagínenlo ustedes como si fuera ustedes cargando una pesa, ¿no? Si cargan una pesa muy pequeña, pues no están gastando mucho oxígeno, pero si gastan una pesa muy grande, ese músculo va a generar más estrés, se va a generar más estrés parietal y por lo tanto se va a gastar más oxígeno. Véanlo como una analogía, no es 100% correcto, pero es la forma en la que siento que ustedes pueden entenderlo mejor. Si se está contrayendo contra una fuerza más elevada, más poscarga o más volumen, más oxígeno se va a gastar. ¿Y cuáles son las consecuencias de que no le llegue oxígeno a ese músculo, ¿no? Y las consecuencias de que no le llegue oxígeno a ese músculo podrían ser muy aparentes, ¿no? Ese músculo va a disfuncionar, lo que se le conoce como lesión celular, ¿no? Y esa lesión celular me va a llevar a consecuencias que pudieran ser mucho más grandes de lo que parece, ¿no? Disfunciona el músculo, ¿no? Empieza a disfuncionar parte del músculo y ¿qué es lo que va a pasar? Pues ese músculo actúa como una bomba, ya les había dicho, ¿no? Y puede disminuir la contractibilidad. Y como ustedes ya saben, la contractibilidad es uno de los tres determinantes del volumen sistólico. Puede llevar a una disminución del volumen sistólico. Eso puede llevar a una disminución del gasto cardíaco y puede traer problemas hemodinámicos. Una disminución del gasto cardíaco que finalmente va a llevar a una disminución de la presión arterial y de ahí para adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no saco la sangre del corazón, ¿sí? Va a aumentar las presiones diastólicas. Las presiones diastólicas son las presiones durante el llenado cardíaco. Y si el corazón no puede sacar sangre, si el volumen, si el ventrículo no puede sacar su sangre, porque ya no está funcionando bien, se va a quedar volumen, ¿sí? Después de la sístole, y entonces si hay más volumen, hay más presión, y entonces aumentan las presiones diastólicas. Y algo muy interesante es que si se lesiona ese músculo, pues acumulan metabolitos de desecho, que ya le habíamos dicho, ¿no? Y esos metabolitos activan los receptores del dolor y que son los que pudieran causar el dolor durante la isquemia miocárdica, ¿no? Un paciente que está teniendo ese dolor, pues al principio no es un dolor que es desencadenado por estos metabolitos de desecho. Y algo que es lo que pudiera matar al paciente es que, como ustedes ya saben, la despolarización y repolarización del músculo cardíaco depende del balance de iones, incluyendo la bomba de sodio-potasio. Y la bomba de sodio-potasio necesita oxígeno. Y si ya no le está llegando el suficiente oxígeno, el potencial de membrana se va a alterar. Y al alterarse el potencial de membrana, una de las fases que nos importa es la repolarización. Porque si no se repolariza, no se despolariza. O si se repolariza muy rápido o se repolariza muy lento, puede actuar de manera descoordinada el miocardio y me puede llevar a lo que se le conoce como arritmias. Ahora que tenemos un panorama general de los problemas que me pueden desencadenar un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, vamos a hablar de algunas de las condiciones más comunes que van a encontrar ustedes. Una de ellas es la angina estable. La angina estable, que no es más que nada dolor, significa dolor torácico, el dolor de pecho significa angina, y estable viene de la placa, que está estable, ¿no? Esta placa que ven de aquí es una placa de ateroma que está estable. ¿Y qué están viendo ahí? En esa imagen me puedo dar cuenta, ¿sí? ¿Qué me puedo dar cuenta? Que la luz disminuyó, ¿no? Podemos ver que ya nada más tengo esta luz. La arteria coronaria está tapada, pero no completamente, ¿no? Podría decir cuánto, 50%, 40%. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una compresión externa, ¿no? Y eso me lleva a que aumenta la resistencia coronaria y eso disminuye el aporte de oxígeno. Eso dirías, ¿no? Pues eso obviamente me puede traer problemas, ¿no? Bueno, si el corazón es capaz de regularse, es decir, si el miocardio es capaz de regularse, el miocardio va a empezar a producir esos metabolitos vasodilatadores y la resistencia coronaria se equipara. Y entonces pudiera hasta cierto punto el
corazón o el miocardio adaptarse a estos, a la angina estable. Pero ¿qué pasa si aumenta la demanda de oxígeno? ¿Qué pasa si el paciente se pone a hacer ejercicio, se activa el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad? El aporte ya no va a ser suficiente y el paciente va a tener dolor torácico por la isquemia, ¿no? Entonces a esto se le conoce como angina estable. La angina estable no es más que dolor torácico durante el ejercicio secundario a cardiopatía isquémica. En este caso podemos ver una placa que está ocluyendo. Cuando yo estoy en reposo, el aporte es suficiente, pero cuando hago ejercicio, el aporte no es suficiente porque tengo una resistencia muy elevada. Y entonces me puedo dar cuenta y lo puedo trasladar al dibujo que tengo abajo a la izquierda, que veo es la coronaria, ¿no? Imagínate que tengo una placa de ateroma aquí. Tengo mi placa de ateroma y veo que el aporte hasta cierto punto el miocardio se pudiera adaptar, ¿no? Hasta cierto punto el miocardio se pudiera adaptar a ese aporte disminuido, pero en el momento que yo aumento la frecuencia cardíaca, que yo aumento la contractibilidad, este miocardio va a empezar a consumir más oxígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se le va a quitar el oxígeno a las... Va a empezar a consumir el oxígeno y entonces voy a tener daño principalmente en esta parte. ¿Sí? El oxígeno primero va a ser, va a ser consumido por el epicardio, luego va a ser consumido por la parte del miocardio, pero el, lo que esté abajo del endocardio no va a recibir la suficiente cantidad de oxígeno. Esto se le conoce como isquemia subendocárdica. A esto se le conoce como isquemia subendocárdica. Y los pacientes con angina estable pueden tener isquemia subendocárdica cuando están en actividad física. Angina inestable, en este caso, vamos a hablar del dolor torácico derivado de la ruptura de una placa que es inestable. Es una placa que tiene la tendencia a romperse y generar un trombo, como vemos aquí, agregación plaquetaria, formación del trombo, la disfunción endotelar con vasoconstricción alterada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Tenía principalmente, inicialmente tal vez un vaso sanguíneo que estaba ocluido en un 60%, 50%, ¿sí? Y entonces de la nada, que obviamente un vaso que a lo mejor eh, tenía coronarias, que cuando yo estoy en reposo no pasa nada, pero cuando hacía actividad física sí le daba como la angina estable, ¿no? Le empezaba a doler cuando aumentaba la demanda de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, no? Se me rompe la placa y disminuye la luz abruptamente. Y al disminuir la luz abruptamente, aumenta la resistencia vascular abruptamente, aumentando el aporte de oxígeno, una disculpa, disminuyendo el aporte de oxígeno abruptamente y el paciente va a tener isquemia, ¿sí? Va a tener isquemia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que pasa aquí es que había una angina estable, había una placa, ¿sí? Y probablemente el miocardio se hace acostumbrado, ¿no? Se había acostumbrado a largo plazo, se había acostumbrado, pero lo que pasa aquí es que esa placa se rompe abruptamente, ¿no? Y al romperse abruptamente causa una oclusión parcial que vemos aquí. Vemos que todavía queda luz, pero hay una oclusión parcial. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta zona del corazón ya no recibe el suficiente oxígeno. Pero esto, a diferencia de la angina estable, ocurre en el reposo, ¿no? Esto ocurre en el reposo, ¿no? El paciente está sentado, como yo, haciendo este video, y de la nada siente el dolor torácico. Y es porque se le rompió esta placa, ¿sí? Hay una oclusión parcial, todavía pasa un poquito de sangre, todavía pasa un poquito de sangre, hay una oclusión parcial, y entonces hay isquemia, ¿no? Hay isquemia miocárdica. Y finalmente tenemos la angina variante. La angina variante es un síndrome un poquito infrecuente
que es cuando no hay placas de atroma, pero hay un vasoespacio intenso. Les puedo decir, por ejemplo, alguien fuma o toma alguna droga que tenga una alta actividad alfa 1, como si fueran los agonistas alfa 1, como las metanfetaminas, o que tengan efecto en los receptores alfa 1, y entonces hay una vasoconstricción coronaria intensa. ¿Y qué es lo que pasa? Se cierra completamente la coronaria y puede haber daño, puede haber hasta cierto punto isquemia transmural en estos pacientes, ¿no? Disminuye, aumenta mucho la resistencia, disminuye el aporto y puede haber isquemia transmural porque tapas toda la arteria, tapo toda la arteria. ¿Qué es lo que o tapo mucho la arteria? Tal vez no se cierra completamente, ¿no? Pero la resistencia aumenta tan súbitamente que puede ser transmural. O en otros libros lo van a leer como subepicárdica. Transmural o subepicárdica, ¿no? Entonces, los síndromes isquémicos coronarios son muy sencillos y algunas veces utilizamos algunos estudios para ver si un paciente tiene esto. Si al paciente lo agarro cuando tiene el dolor, cuando está pasando esto, y le hago un electrocardiograma, puedo notar las alteraciones eléctricas derivadas de esto, ¿no? Y yo les dije que la isquemia principalmente altera la repolarización. ¿Y por qué les digo eso? Porque es lo que voy a ver alterado en el electrocardiograma, ¿no? Normalmente veo mi P, veo mi QRS, que aquí lo está muy simplificado, y veo mi P, ¿no? Veo mi QRS y veo mi P. Esto es de la aurícula, ¿no? Esto es la despolarización del ventrículo. Y esto, el ST, es la repolarización, ¿no? Y en este caso veo que cuando hay una isquemia subendocárdica, como en la angina estable que les estaba mencionando, que es cuando no le llega ya la sangre al subendocardio, pues tenemos algunas alteraciones de la repolarización y esas alteraciones de la repolarización se manifiestan como alteraciones del segmento ST. Puede ser depresión del segmento ST, como estos dos patrones que vemos aquí, o puede ser hasta cierto punto también hasta inversión de la onda T, ¿no? Que son algunos datos de isquemia subendocárdica. En contraparte, si es transmural, principalmente lo vamos a ver como algo que se conoce como elevación del segmento ST. Vemos el segmento ST elevado en comparación a lo que vemos en la imagen normal. Ese es un dato de isquemia transmural, que vamos a discutir con mayor detalle en otras clases. Muchas gracias por su atención.